Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema esencial para comprender la justicia laboral. Pues esta es la función de los sindicatos en la negociación colectiva y pues no sé si sabían que los sindicatos pues son los principales defensores a los derechos de los trabajadores y estos juegan un papel muy crucial en lograr condiciones laborales más justas. Bien, para empezar, pues los sindicatos pues son organizaciones, ¿verdad?, que representan a los trabajadores, negociando directamente con los empleadores, ¿sí? Buscan mejorar salarios, beneficios y condiciones de trabajo. Esto lo logran a través de la negociación colectiva. Este es un proceso estructurado que pues obviamente incluye una preparación previa, diálogo y también la formalización de acuerdos que benefician tanto al empleador como a los empleados, ¿sí? A ambas partes. Pues en pocas palabras, los sindicatos son la voz de los trabajadores en la búsqueda de la equidad laboral y pues ahora vamos a profundizar en cómo funciona este proceso. Sindicatos en Guatemala. Para poder comprender lo que hoy en día conocemos como el sindicalismo en Guatemala, debemos conocer primero su historia, comenzando con las mutualidades de 1821 a 1920. En esta época solo florecían asociaciones de carácter mutualista. Fueron identidades artesanales, es decir, sus miembros son obreros que elaboran por cuenta propia. Sus fines se limitaban únicamente al socorro y al auxilio mutuo. No perseguían fines reivindicativos. La primera etapa del sindicalismo fue de 1920 a 1930. En esta etapa superan el carácter mutualista al construir los primeros sindicatos y los fines que se proponen ya son de carácter reivindicativo. Pero a pesar de lo anterior, la sindicalización es predominantemente urbana, concentrándose solo en la capital, si no es hasta el año 1930 que se incursiona en el campo. La segunda etapa del sindicalismo, de 1944 a 1954, es la etapa de mayor auge sindicalista en la historia del país, debido a la incipiente industrialización del país. El sindicalismo en el campo ocurre hasta 1952, con la emisión de la Ley de la Reforma Agraria. Tercera etapa del sindicalismo, de 1954 a 1974. A pesar de cierto impulso que recibe la industria, el sindicalismo se desarrolla con lentitud y a veces estacionaria. El movimiento sindical permanece desorganizado en virtud que muchos sindicatos actúan por su cuenta, de forma aislada y con esto perdiendo la finalidad esencial. Cuarta etapa del sindicalismo, de 1975 a 1985. Esta es la etapa de mayor represión en contra del movimiento sindical, pues la lucha contra insurgentes del Ejército de Guatemala fija como objetivo la desarticulación del movimiento sindical, al emplear como estrategia la aniquilación del sindicato a través de desapariciones forzadas. La organización sindical decrece al extremo que un gran número de organizaciones desaparecen de la vida jurídico-laboral. Debido a la aniquilación de casi su totalidad de los dirigentes sindicales de la época, su consistencia ideológica se perdió, misma que hasta hoy en día no se ha podido recuperar. Quinta etapa del sindicalismo, de 1986 a 2000. Durante esta etapa se da el mayor crecimiento cuantitativo del movimiento sindical, pues con la instauración del gobierno democrático de Benicio Cerezo, se promueve como punto de apoyo el fomento al reconocimiento de las organizaciones sindicales. Este crecimiento cuantitativo produjo una falsa imagen de fortalecimiento de la libertad sindical, pues aunque crecieron en número de sindicatos, su consistencia ideológica hoy aún es muy pobre. El sindicalismo guatemalteco es un movimiento social vigente, con una historia de altibajos, los obstáculos constantes e incluso la persecución por parte de gobiernos militares y sectores políticos que promueven una intensa política antisindical. Los movimientos solidaristas y los sindicatos son dos formas distintas de abordar la relación laboral.
mientras que los solidaristas promueven la colaboración y el diálogo con los empleadores para mejorar las condiciones de trabajo. Los sindicatos se centran en la negociación colectiva y la defensa de los derechos laborales. Ambos buscan mejorar la situación de los trabajadores, pero lo hacen de maneras diferentes. En Guatemala, los sindicatos juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos laborales, la negociación colectiva y la mejora de las condiciones de trabajo. Aunque su presencia ha sido históricamente limitada por diversos factores, existen sindicatos activos en distintos sectores que han logrado avances importantes. Las funciones principales de los sindicatos en Guatemala son defender los derechos laborales, protegen a los trabajadores frente a abusos laborales, despidos injustificados, violaciones a la ley laboral y promueven la estabilidad laboral, vigilancia al cumplimiento de leyes laborales. Supervisan que los empleadores cumplan con el Código de Trabajo y otras normas laborales. Negociación colectiva. Buscan acuerdos con empleadores sobre salarios, jornadas laborales, condiciones de seguridad, prestaciones y beneficios. También buscan firmar contratos colectivos de trabajo. Promover el diálogo social. Son una voz clave en ese diálogo con el gobierno y el sector empresarial para influir en políticas laborales que beneficien a los trabajadores. Capacitación y apoyo legal. Ofrecen talleres, charlas y asesorías sobre derechos, seguridad en el trabajo y formación profesional. Muy bien, ahora hablaremos de ejemplos locales, siempre en materia de sindicatos. Uno de los primeros ejemplos es el de los trabajadores de Ternium de Guatemala, dedicados al sector de la industria metalúrgica. Ternium es una empresa productora de aceros. Ahora, uno de sus logros es que tras 8 años de conflicto laboral, lograron en el 2020 el primer pacto colectivo registrado oficialmente, que garantiza beneficios como salarios dignos, condiciones de trabajo, asegura un canal de diálogo con la empresa también, y con el apoyo de Industrial Act Global Union denunciaron prácticas antisindicales ante el OCDE. La empresa se vio forzada a negociar todo esto, ¿verdad? Inicialmente tuvieron varios desafíos porque la empresa se negó a reconocer que el sindicato despidió a líderes sindicales, ¿verdad? Y como segundo ejemplo, ahora tenemos también a la empresa portuaria de Puerto Quetzal, ¿verdad? Que se dedica al sector del transporte marítimo. En esta situación se defienden derechos laborales en un sector estratégico, como salarios justos y seguridad en el manejo de cargas. También han enfrentado represalias por huelgas, incluyendo despidos selectivos de líderes, y les puedo decir que ha sido bastante complicado. En el tercer ejemplo contamos también con el Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Guatemala. Estos se dedican al sector de la educación pública. Sus acciones constan de negociar con el gobierno mejoras salariales, condiciones para los maestros y asimismo también buenas condiciones para los alumnos, ¿verdad? Esta organización organizan protestas masivas como marchas en la capital para exigir financiamiento educativo. Y como cuarto ejemplo también tenemos al Sindicato de los Trabajadores de la Salud. Estos están en el sector de la salud pública. Les voy a ejemplificar un caso reciente. Durante la pandemia exigieron equipos de protección adecuados y bonos de riesgos para el personal médico. También denunciaron despidos injustos de trabajadores que protestaban por la falta de insumos, ¿verdad? Debido a que en ese tiempo todo esto aquejaba mucho a la población y también complicaba el hecho de no saber de qué se trataba pues esta pandemia, ¿verdad? La importancia de los sindicatos en Guatemala es fundamental debido a que ellos protegen los derechos laborales e incluso representan a los trabajadores cuando se negocian mejores salarios, horarios y condiciones laborales. También ayudan a que se cumplan las leyes laborales y si alguien es despedido injustamente o sufre discriminación brindan apoyo legal. De igual forma trabajan
por la mejora de las condiciones de trabajo, promueven ambientes seguros y saludables, negocian beneficios como seguros médicos, pensiones, etc. Además, buscan estabilidad en los empleos para que no haya tanta rotación de personal. Por otro lado, fortalecen la democracia y la participación. Los sindicatos le dan voz a los trabajadores para expresar sus necesidades, a veces incluso participan en decisiones dentro de las empresas y promueven una distribución más justa de la riqueza. Por último, contribuyen al desarrollo económico y social. Al mejorar los ingresos de los trabajadores, ayudan a mover la economía. Asimismo, reducen la desigualdad salarial y permiten que los conflictos laborales se manejen de forma pacífica. De igual forma, ellos fortalecen los derechos laborales de la siguiente manera. Primero, visibilizan los problemas. Los sindicatos hacen público lo que muchas veces se calla. Denuncian abusos, exigen respuestas y ponen presión sobre las autoridades y empleadores. Segundo, luchan por condiciones justas. A través de pactos colectivos y mesas de diálogo, buscan mejorar salarios, horarios y condiciones laborales. No solo para unos pocos, sino para todos los trabajadores afiliados. Tercero, brindan apoyo legal y emocional. Cuando un trabajador es despedido sin justificación o sufre acoso, muchas veces está solo. El sindicato le ofrece asesoría, acompañamiento y representación. Cuarto, forman y educan. En Guatemala, donde muchas personas no conocen sus derechos, los sindicatos enseñan y empoderan. Un trabajador informado es más fuerte y menos vulnerable. A pesar de los desafíos, no es fácil ser parte de un sindicato en Guatemala. Hay amenazas, estigmas, presión y muchas veces represión. Pero aún así hay organizaciones como el CUC, la CGTG y otros sindicatos que siguen en pie, luchando por un país más justo para quienes trabajan. En conclusión, los sindicatos no solo defienden derechos, también representan la voz de miles que no son escuchados. En Guatemala son fundamentales para lograr justicia laboral y condiciones humanas de trabajo. Su lucha es también nuestra responsabilidad como ciudadanos y futuras generaciones de profesionales. Muchas gracias.